Muy buenas tardes y darles a todos y a todas la bienvenida a una jornada muy especial en nuestra Estación de las Letras 2024. Querido Sergio Ramírez, qué honor tan grande tiene La Rinconada de poder compartir una velada y haber podido estar hace unos minutos junto a nuestro mentor literario, Fernando Iwasaki, en ese sendero de la creación. Nos van a disculpar que nos hayamos retrasado pues un poquito de tiempo. Hemos visitado el Sendero de la Creación en el Parque de Saboyal, compañeros de corporación, compañero José Manuel Romero, Fátima Vargas, también delegada municipal, y hemos tenido la ocasión de descubrir esa escultura que desde hoy se puede contemplar en este parque que está abrazado por pérgolas y bugambillas y donde tenemos un recorrido por grandes trayectorias que han marcado la literatura no solo nacional, sino también iberoamericana. Y fíjense ustedes qué importante, ¿no?, la apertura, el camino hacia esa plaza, porque, se lo decía a Sergio, se da la justa casualidad de que la comparte esa entrada con la escultura de Almudena Grandes, que se le otorgó el año pasado a título póstumo, estando en nuestra localidad Luis García Montero. Ha sido un momento emotivo, especial, que quería compartir con todos ustedes. Me da muchísima alegría de ver este teatro lleno de gente querida, de gente que sin duda pues, cree en la cultura, que la respeta, que es sensible a ella. He visto antes de llegar a mi querida Mercedes de Pablo, a Blanca, a Luis Yáñez, a Carmen Hermosín, que no sé por dónde anda, que también la saludo, y bueno, Tulita, compañera de vida de Sergio Ramírez, que también merece ser nombrada como Marle, que es otra gran compañera de vida y que siempre está a la altura de las circunstancias. También mi querido Antonio Iglesias, que lo veo en primera fila, que ha sido un luchador de este pueblo en pro de la democracia, porque en esta sala hay cultura y hay convivencia y hay ganas de democracia y de regeneración, y yo creo que no puedo empezar este acto tampoco sin hacer una mención y condena a los hechos que se han producido por un candidato, o que ha sufrido en este caso, la brutal paliza que ha sufrido un candidato socialdemócrata, ¿no?, a manos de un grupo presuntamente ultraderechista que lo ha llevado pues, al hospital tras una brutal paliza. Debemos pensar sobre lo que está ocurriendo en el mundo, sobre no minusvalorar los fascismos y en actos como el de hoy pues, reivindicar la democracia, la convivencia, la libertad y la cultura, y para eso estamos aquí. Bienvenidos, les decía, a esta parada. Comenzó el 21 de marzo, el Día de la Poesía, con la poeta Carmen Camacho. Tenemos hoy el honor, el placer de entregar el Premio Factoría Creativa de las Letras Iberoamericanas a un escritor que viene, según él mismo expresó en su discurso de agradecimiento al ganar el Premio Cervantes en el año 2017, de un pequeño país que erige su cordillera de volcanes a mitad del ardiente paisaje centroamericano, al que Neruda llamó en una de las estancias del canto general la dulce cintura de América. Sergio Ramírez está en su casa. En esta casa, La Rinconada está en su casa porque queremos ser, y así lo hemos llevado a nuestro pleno, una ciudad de los libros, una ciudad protectora de la lectura, de la cultura. Lo hacemos a través de un pacto de ciudad por las letras, con el que nos planteamos que la creación sea un motor de desarrollo social y cultural, implicando a todos los sectores: bibliotecas, centros educativos, librerías, editoriales, creadores, colectivos, sociales incluso. Pensamos que este proyecto tiene algo de pionero, pero ojalá sean muchos los territorios que se animen a cultivar, a sembrar la cultura de esta manera. No puedo dejar de nombrar a Irene Vallejo, que ha sido Premio Nacional de Ensayo, también Premio Factoría Creativa.
en el año 21. Ella dijo que la salud de las palabras enraiza en las editoriales, en las librerías, en los círculos de lecturas compartidas, en las bibliotecas y en las escuelas. Y allí nos imaginamos, en las escuelas, el futuro que nos une. Nos inspiró esa cita, que yo creo que es la esencia del perfume del Pacto por las Letras de La Rinconada. Es, ante todo, un proyecto semilla, un proyecto que arropa, que he descubierto también gracias a Fernando, que es parte de un producto gastronómico de los siglos XVI y XVII. En cualquier caso, da de comer, alimenta el alma, arropar, respaldar, sembrar, imbricar la estrategia de una ciudad que cultiva a largo plazo el desarrollo colectivo de un pueblo y el crecimiento cultural de su gente, y que pone acento en la juventud, desde las aulas, desde las escuelas. La estación de 12 semanas de letras, de libros, 3 meses de un viaje que empieza con la primavera, por la vida, por ese pacto, para aprender, para sentir, para reivindicar, libros que no solo cuentan historias, sino que también sacuden, zarandean la percepción que tenemos del mundo, la cultura que implica tolerancia, libertad, pluralidad, diversidad. Es nuestra responsabilidad como ayuntamiento apoyarla, nutrirla, para que siga creciendo, para que llegue a todo el mundo esa cultura también social, comunitaria, que es la que garantiza que no haya regresiones ni retrocesos y que podamos tener siempre esa mentalidad crítica, ese conocimiento sano y necesario que nos da la oportunidad de combatir el fascismo, las mentiras, los mensajes vacíos, los populismos, la desinformación. Es el poder de la palabra, es el poder de la cultura. Sumamos novedades, sumamos cuadernos, como Cuadernos del 27, proyectos literarios, educativos, para conmemorar generaciones brillantes, como la propia de nuestra denominada Edad de Plata de la literatura. Encuentros con autores, con escritoras, para despertar vocación, y unos cuadernos, además, que pretenden estimular ese pensamiento desde edades tempranas y la elocuencia necesaria entre el alumnado. Vamos a empezar con la generación del 27, este proyecto que en este curso trabaja la visibilidad de las mujeres del 27, las sin sombrero, que seguirá con los modernos, que nos llevará a la Sevilla, que estaba a las puertas del 29, que va a culminar con un gran centenario. Pero además de todo ello vamos a sembrar el conocimiento de generaciones como la de Sergio Ramírez, una persona de la que podemos destacar muchas motivaciones para que esta tarde sea reconocida con esta distinción. Él, que puede entenderse quizá dariano, empieza la expresión de una sensibilidad moderna en la poesía española con la que aún estamos enlazados, y a la vez los poetas del 27 despiertan a la poesía con Darío, y no hubieran sido posibles sin él. La renovación que trae Darío hace posible esta época fundadora de la poesía en España, a la que, como hemos dicho, podemos denominar Edad de Plata, para indicar el extraordinario momento de la creación literaria en español que constituye. Unimos, pues, a Rubén Darío, a los poetas del 27, a Sergio Ramírez, que ya lo dijo en su discurso cervantino: todos somos poetas de nacimiento, salvo prueba en contrario. Un escritor que se declara voluntariamente un poeta porque cree que alguien que no se ha pasado la vida leyendo poesía difícilmente puede encontrar las claves de la prosa, la cual necesita ritmo y de una música invisible. Ha sido ganador del Premio Alfaguara de Novela 1998 con Margarita está linda la mar, una magnífica obra. Margarita está linda la mar y el viento lleva esencia sutil de azahar, yo siento en el alma una alondra cantar, tu acento. Escribía Rubén Darío y nuestro premiado conecta en esta novela con dos momentos clave en la historia de Nicaragua:
el regreso de Rubén Darío a su Nicaragua natal y el asesinato de Anastasio Somoza a manos del poeta Rigoberto López Pérez, unos 40 años después. Rubén Darío creó identidad, y no solo en sentido literario, sino en sentido de país. Son muchas las referencias en su amplia obra: Un baile de máscaras, Castigo divino, Sombras nada más, Mil y una muertes, La fugitiva, Flores oscuras, Sara y la trilogía protagonizada por el inspector Morales, formada por El cielo llora por mí, Ya nadie llora por mí y Tongolele no sabía bailar. Como él ha referido, un escritor fiel a un credo oficial, a un sistema, a un pensamiento único, no puede participar de esa aventura diversa, contradictoria, cambiante que es la novela. Una novela es una conspiración permanente contra las verdades absolutas. Narrar es un don que no brota sino de la necesidad de contar, esa necesidad apremiante sin la cual quien se entrega a este oficio incomparable no puede vivir en paz consigo mismo, expresó al recoger el Cervantes. Ha escrito el ensayo sobre la creación literaria Mentiras verdaderas y sus memorias de la Revolución. Adiós, muchachos. Este escritor, gran escritor, enorme escritor, con una producción de más de 50 libros, se rebela contra la violencia y la desigualdad social. El jurado del Premio Cervantes le otorgó aquel premio por aunar en su obra la narración y la poesía y el rigor del observador y el actor, así como por reflejar la viveza de la vida cotidiana, convirtiendo la realidad en una obra de arte. Todo ello con excepcional altura literaria y en pluralidad de géneros, como el cuento, la novela y el columnismo periodístico. Porque para Sergio Ramírez, ante la realidad, cerrar los ojos, apagar la luz, bajar la cortina, es traicionar el oficio, pues no hay nada que pueda y deba ser más libre que la escritura. Y Ramírez nunca ha cerrado los ojos ante la realidad y las sinrazones, lo que le ha llevado al exilio. Pero la curiosidad por el mundo y la ilusión de escribir se mantienen intactas y han sido más fuertes. Desde su infancia, con su abuelo Teófilo Mercado, que le descubrió a Cervantes, con su madre Luisa Mercado y sus clases de literatura en el colegio de secundaria, con los acordes de su abuelo paterno, Lisandro Ramírez, vivo en mi lengua, en el ancho territorio de La Mancha, según la dichosa frase de Carlos Fuentes, un territorio verbal y a la vez una mancha indeleble. La mancha que no se deslíe, no se borra. La escritura manchada, contaminada de belleza y de verdades, de ilusión y realidad, de iniquidades y de grandeza. Así que hoy, que celebramos la cultura, la literatura, la libertad, la democracia, lo hacemos con un acercamiento imprescindible a las letras iberoamericanas, a Sergio Ramírez, al que tengo el honor de entregar, en nombre del Ayuntamiento y con la compañía de Fernando Iwasaki, el Premio Factoría Creativa de las Letras Iberoamericanas de La Rinconada. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a ponerlo aquí, delante. Gracias. Y a continuación hemos venido, lógicamente, a escucharles. Va a tener lugar una tertulia magnífica sobre temas de actualidad, sobre novedades literarias, sobre la vida, sobre la política, sobre la cultura, a cargo de Fernando Iwasaki, al que quiero agradecer el apoyo que siempre presta a la cultura en La Rinconada. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Quisiera comenzar dándole las gracias al Ayuntamiento de La Rinconada, a nuestra queridísima Raquel. En realidad, Sergio, este espacio
este proyecto de la Estación de las Letras y toda la política cultural que llevamos a cabo en La Rinconada no es más que una prolongación de esta ambición cultural que tiene Raquel y que no solamente tiene su materialización en este espacio letrado, sino que La Rinconada es un ayuntamiento que ha apostado por las artes escénicas, que ha apostado por la música, que me hace ilusión decírtelo porque sé que la música ha sido muy importante en tu familia, y donde estamos nosotros también funciona un conservatorio que sobre todo atiende a los niños, a los adolescentes, y nos hace ilusión que sepas que la vocación por la música es algo que también en La Rinconada se ha atendido mucho. Y todo esto, Raquel, yo te lo quiero agradecer también públicamente, porque pocos ayuntamientos hacen una apuesta tan resuelta por la cultura, por el conocimiento, por el arte, y sin perder de vista que todo esto es lo que nos sirve para entronizar una cultura de paz y una cultura democrática. Me sumo y estoy seguro que nos sumamos, Sergio y yo, a la condena a este acto execrable que se ha producido en Alemania. Y a mí me gustaría también darle las gracias a Sergio Ramírez, quienes nos acompañaron en el año 22 en la Estación de las Letras. Recordarán que en la Casa de Santa Cruz tuvimos una conversación con Sergio. Hablamos del conjunto de su obra, hablamos también de temas políticos, de temas musicales, gastronómicos. Seguramente volveremos sobre esos territorios en esta tarde, pero aquel día salimos con una idea clarísima, y es que Sergio Ramírez tenía que incorporarse a la enumeración de autores que forman parte de nuestro Paseo de las Letras, Sergio, y por lo tanto estamos encantadísimos de que vuelvas a La Rinconada, pero que ya vuelvas para quedarte, porque vas a dejar un testigo que nos va a acompañar siempre. Y conversábamos no solo sobre lo que representa para los niños jugar al lado de esculturas que llevan los nombres de Rosa Montero, de Almudena Grandes, de Héctor Abad Faciolince, el de Sergio Ramírez, sino que saben que estos nombres, estos personajes, forman parte de la historia de nuestra ciudad. Y precisamente porque estábamos hablando de la ciudad, antes de venir, Sergio me decía: Fernando, ¿cuál es el gentilicio de La Rinconada? Y además, como tiene un gran sentido del humor, me decía: espero que no sea arrinconados. Y a partir de ahí empezamos a hablar, porque claro, nosotros siempre decimos que somos rinconeros. Y aquí Sergio me abrió una posibilidad, que yo será lo primero que te voy a pedir que recordemos esta conversación, porque a lo mejor aceptamos, Raquel, que aparte de rinconeros, que lo llevamos con mucha gala, tengamos otras posibilidades. Sergio, bienvenido. Eres no solo rinconero, sino ¿qué más? Muchas gracias, Fernando, y déjenme, por favor, antes de que entremos en materia rinconense, agradecer al Ayuntamiento de La Rinconada por esta distinción que tanto me honra, a Raquel por sus hermosas palabras de saludo, y obviamente a Fernando por su compañía, y lo honrado que me siento de que mi nombre esté unido al de otros escritores a los cuales admiro en este parque consagrado a las artes, a la literatura, que me parece que habla muy bien de esta comunidad, ¿no? Eso me enorgullece mucho ser parte de ese conglomerado. Bueno, en eso de los patronímicos muchas veces vienen a ser caprichosos, ¿verdad? Si fuera en Nicaragua, diríamos rinconeño. Así es. Sí, que es una derivación. Rinconense sería más clásico, ¿no? Pero rinconeño sería lo más popular entre nosotros, ¿no? Yo nací en un pueblo que se llama Mazatepe,
que es un pueblo de nombre náhuatl. Mazatepe quiere decir, Mazatl es venado en lengua náhuatl mexica, y Tepetl es cerro, es decir, el cerro de los venados, el lugar donde hay venados, ¿no? Es lo que quiere decir. Y decimos mazatepino, antes se decía mazatepense, pero lo más común es decir mazatepeño. Ya esto es una cosa muy interesante porque nosotros nos habíamos arrinconado en el rinconero y ahora tenemos un abanico. Podemos ser rinconenses, incluso rinconadensis, que eso nos da hasta una categoría latina, pero rinconeño. Entonces, es interesante ponerse a hablar con Sergio y de pronto surge esta pregunta, ¿no? ¿Cómo es el gentilicio, el patronímico de la Rinconada? Y a partir de allí hay un aroma latino en toda esta conversación y al mismo tiempo latinoamericano, porque esta forma como podemos emparentar el mazatepeño con rinconeño a mí me ha transportado a la geografía peruana, a la geografía andina, donde combinamos también estas maneras de nombrarnos. A mí me gustaría decirles cómo va a ser el transcurso de esta conversación. Para empezar, habrá una firma de libros. En el momento en que terminemos la conversación, quizá sobre las 9:30 más o menos, también les cederemos la palabra por si ustedes tienen algunas preguntas que formular. Y en función de eso pasaremos al salón principal, al vestíbulo del teatro, donde Sergio, encantadísimo, dedicará libros. Y aquí es donde yo voy a hacer una publicidad descarada. El Caballo Dorado es una extraordinaria novela. Ya las novelas anteriores de Sergio, enumeradas todas por Raquel, son espléndidas. Margarita está linda a la mar, Sara, Tongolele no sabía bailar. Si no las tienen, por favor, tienen que comprarlas porque están afuera. Pero es que esta novela es fastuosa, es extraordinaria. Voy a tratar en la medida de mis posibilidades de que conversemos, Sergio y yo, sobre El Caballo Dorado, pero como El Caballo Dorado a la vez es una novela que por momentos supone también una mirada política, supone también una revisión histórica, supone también un canto de libertad en muchos aspectos, tocaremos todos esos temas. Pero El Caballo Dorado es una novela extraordinaria y si tienen la posibilidad de tener un ejemplar de esta novela dedicado por Sergio Ramírez, yo no me lo pensaría dos veces. Así que anuncio que esta conversación va a discurrir mucho sobre El Caballo Dorado. Y Sergio, lo primero que yo pensé cuando terminé de leer esta novela, que terminé deslumbrado en su lectura, me vino a la mente la última estrofa de Sonatina de Rubén Darío, que seguro que te la sabes de memoria, y ustedes también deben recordar perfectamente: la princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? Pero termina con estos versos que dicen: calla, calla, princesa, dice el hada madrina, el caballo con alas hacia acá se avecina. Y yo pensé, el caballo. Rosa Montero y Ana María Matute, en la plenitud de su madurez literaria, escribieron sobre reyes. El rey transparente, Rosa, olvidado rey Gudú, Ana María Matute. Y tú nos sorprendes con una princesa. Sin embargo, yo siento que tu princesa, dentro de los muchos lugares de donde puede provenir, está la poesía. Entonces me gustaría que comenzaras comentándonos si recitando Darío, que es un poeta que sé que tú llevas en el alma, con sus condesas, sus marquesas, sus princesas, esas cortes extraordinarias de fantasía, ¿hay algo de ese eco de Darío, que por supuesto es personaje también en tu novela, en el hecho de que tú hayas elegido una princesa, sin hablar todavía de la princesa de tu novela? ¿Esa princesa puede salir de la poesía de Darío? Bueno, sí, lo primero que tendría que decir es que para mí Rubén Darío siempre significó la música, ¿no? Es decir, las construcciones que más atraen verbales de Rubén Darío son las que tienen este sentido musical.
tantas generaciones recuerdan de memoria a Darío de la escuela, es por dos razones: por la melodía de la poesía, que se pega al oído como música, y por la rima, que son dos maneras para recordar. Cuando uno fija en la memoria lo que ya va a aprender para toda la vida, las letras de los boleros, las letras de las poesías, las poesías, todo lo que uno va a recordar siempre. De manera que el mundo de Darío es un mundo verbal y de las palabras puestas en determinada forma para ofrecer determinadas melodías o ritmos, es que surgen las imágenes. Lo digo con conocimiento de causa porque en Nicaragua Rubén Darío es una figura de referencia permanente. Desde que uno abre los ojos se encuentra con la figura de Rubén Darío, y desde que uno escucha alguna poesía, una poesía que tiene que ver con el mundo dariano, con Rubén Darío. Y yo cuando estaba en el sexto grado, que es cuando se termina la escuela primaria, participé en un concurso de declamación. Eso se ha terminado ahora, pero las declamaciones eran muy importantes. Había dos cosas que pertenecen a mi adolescencia, que son la declamación y la oratoria. Había concursos de declamación y concursos de oratoria, ¿no? Y yo gané este concurso en mi escuela, recitando a Darío, y luego gané el concurso del municipio, gané el concurso de la provincia, y después fui a Managua a representar a la provincia de Masaya al concurso nacional con los otros 16 ganadores. Y yo recuerdo que yo llevaba a la cabeza de mi repertorio sonatina. Llevaba la salutación del optimista, que comienza diciendo: ínclitas razas ubérrima sangre de Hispania fecunda. Y eso, vean cómo suena, es el golpe de un tambor, ¿no? Ínclitas razas ubérrima sangre de Hispania fecunda. Yo no entendía nada. Es decir, lo importante era la música, era el ritmo, ¿no? Años después me di cuenta que ubérrimo y fértil es lo mismo, ¿no? Ínclitas razas ubérrima sangre de Hispania fecunda. Ubérrimo y fecundo es lo mismo. Pero Darío tenía la sabiduría de colocar las palabras donde tenía que estar, aunque quisiera decir lo mismo, ¿no? Eso ya era secundario. Lo importante era crear la melodía, ¿no? Y bueno, y tenía un repertorio muy amplio de poesías de Rubén Darío. Si estás esperando que te diga que gané ese concurso, no lo perdí. Llegué hasta la eliminatoria final, pero lo perdí, sí. Pero sin embargo, fíjate, estás diciendo una cosa que me parece bellísima, y es que eras un niño, o probablemente un adolescente, recitabas y muchas veces no te enterabas de lo que estabas recitando, porque eran palabras que formaban parte de ese exquisito vocabulario que manejaba Darío. Y tú estás marcando, como si fuese el compás, ese poema que tiene eco, resonancia de marcha. Y también a Darío le gustaba jugar con los minués, con los ballets, ¿no? La marquesa Eulalia, risas y desvíos, daba un tiempo mismo, claro, para dos rivales, ¿no? El vizconde rubio de los desafíos. Y ahí hay otra melodía. Entonces, a ustedes, por ejemplo, en el colegio, probablemente les decían: vamos a buscar en el diccionario las palabras de los poemas de Darío. Y era una manera de enriquecer el vocabulario. Pero yo, saber que ubérrimo y fecundo era lo mismo, me di cuenta muchos años después. Muchos años después. Creo que en aquel momento no era tan importante, porque eran demasiadas palabras extrañas las del vocabulario de Darío. Ese Darío musical, ese Darío que llega al oído, después con el tiempo uno aprende a conocer al Darío profundo, ¿no? Al que ya no es artificio, el que ya no son juegos pirotécnicos, sino el que va
Creo que la poesía de Darío que se queda es la poesía que tiene que ver con la angustia por la vida, la preocupación por el destino de los seres humanos, el temor terrible que él tenía ante la muerte, que todo eso está reflejado en un poema como Lo Fatal. Que García Márquez insistía en decir que Lo Fatal era el gran poema de la lengua castellana, ¿no? Pues fíjate que esto que tú estás diciendo me pasaba a mí con los villancicos. A mí las monjas me hacían cantar zumba, zúmbale al pandero y al rabel, toca, toca la zambomba, dale, dale al almirez. Y yo no conocía ninguna palabra, pero todos los niños peruanos cantábamos esa canción. Sí, yo creo que lo importante es cómo apela la poesía al oído. El año pasado yo estuve en Grecia, en un festival literario. Y el Festival Lea. En el Festival Lea, sí. Y me puse a escuchar por curiosidad cómo suena Homero en los hexámetros. ¿Ya? Una grabación, sin entender una palabra. Y lo que hay detrás es un golpe de tambor en el hexámetro, ¿no? Ese es un ritmo sostenido. Pues fíjate que aquí en Andalucía hay una manera de recitar que yo creo que solamente se le ha escuchado a José Luis Ortiz Nuevo, que algunos lo conocerán, poeta y un gran aficionado al flamenco, que cuando José Luis Ortiz Nuevo recita, para mí es una cosa completamente nueva. Mira que seguro tú has escuchado las grabaciones de Neruda, que también cuando éramos adolescentes, eso de que mi cuerpo de labriego te socava, tampoco lo entendíamos exactamente, pero sonaba muy extraño, ¿no? Pero Ortiz Nuevo y aquí en Andalucía, esa manera de recitar me parecía maravilloso, me quedaría traspuesto escuchando recitar. Y entonces ahora que tú has hecho una defensa de lo que era la declamación, que nos enseñaban cuando éramos niños y a pesar de la distancia geográfica y generacional, yo de niño en Lima, tú de niño en Mazatepe, recitando y jugando con las palabras. No hay que olvidar que la poesía es originalmente cantada. Cuando yo te hablo de los hexámetros es porque alguien está cantando los hexámetros con ese golpe de tambor. Y después se le quitó la música y se quedó con las palabras, pero siempre la música detrás, pero la poesía era cantada. Es decir, cuando los ciegos que reproducían al ciego Homero cantando en los atrios y en las plazas la historia de Odiseo, la cantaban, no la recitaban. Y no en balde uno de los poemarios de García Lorca se llama El Cante Hondo, ¿no? Porque es la música transformada en poesía, ¿no? Y entonces tu princesa de alguna manera surge como una epifanía de esta poesía, porque yo tengo clarísimo que Rosa Montero y Ana María Matute, cuando escriben sobre los reyes, vienen de una tradición literaria que puede ser la nuestra, pero que en el caso tuyo y con toda esa poesía de Darío, a mí me parece que ahí hay una princesa epifánica. Bueno, la princesa clásica de los cuentos de hadas es la poesía de la sonatina, ¿no? La princesa que estaba esperando al príncipe. Está triste porque está sola y de repente dice, calla, calla, princesa, que hacia acá se encamina. Llega el príncipe azul, con que terminan todos los cuentos de hadas, es decir, la princesa que espera termina encontrando al príncipe azul y colorín colorado este cuento se ha acabado, ¿no? Si lo que pasa después, la felicidad no se cuenta en las historias, la felicidad es aburrida, ¿no? Se cuenta el conflicto, ¿no? Pero ya cuando la princesa se casó con el príncipe, eso a nadie le interesa. Dejó de esperar, se acabó su soledad, se acabó su angustia, viene la felicidad que ya nadie le interesa como narración. Entonces, la princesa de mi novela no es la princesa que vive sentada al lado de la rueca de oro, ¿no? En el sillón
real, ¿no? Mirando por la ventana las colinas que se dibujan en la distancia, ¿no? Entre los bosques, esperando al príncipe, sino que esta es una princesa de los Cárpatos, de la pequeña nobleza rural, que su padre es un borracho, jugador, que ha dilapidado la fortuna, el castillo está en ruinas, se está cayendo a pedazos, juega todas las noches con los criados, se emborracha, le ganan, y ella va a misa a pie, además tiene una prótesis porque tuvo un accidente y es renca, y en el camino se encuentra un barbero, un peluquero que está siempre esperándola, viéndola pasar en la puerta de su barbería, y que es escultor de caballos y ha esculpido un caballo dorado que tiene ensartado en un tubo en la puerta de la barbería. Entonces el príncipe azul con que ella se encuentra, esta princesa pobre, es el peluquero, ¿no? Entonces es una manera de aterrizar los cuentos ya en otro tipo de realidad, sí, en la realidad real, ¿no? Y es una princesa que comienza su historia en los Cárpatos, en donde hoy sería Rumanía, y que termina la novela en Nicaragua. La geografía de la novela, Sergio, además una geografía en la que tú reconoces no haberla recorrido, es decir, tú no has pasado necesariamente por Suchava ni por estos lugares de los Cárpatos, pero has descrito esos lugares con una gran minuciosidad. Háblanos de la geografía de tu novela, porque tu novela hasta cierto punto podría ser una novela global desde el punto de vista geográfico, ¿no? Lo que pasa es que es un poco decepcionante para un lector saber que un novelista ha construido un escenario en un lugar donde nunca ha estado, ¿no? Yo no conozco Rumanía, y esta novela comienza en una aldea al pie de los Cárpatos que se llama Siret, un lugar que efectivamente existe. Yo puedo probar que existe, ¿no? En tiempo del Imperio Austrohúngaro, antes de la Primera Guerra Mundial, cuando esta aldea pertenece al territorio austrohúngaro. Y luego, cuando viene la Primera Guerra Mundial, se cambian las fronteras y queda del lado de Rumanía. Pero cuando la princesa se escapa con el peluquero, se van a Bucarest. Tampoco nunca he estado en Bucarest. Pero lo que yo he tenido el cuidado es que, siendo fiel a uno de los principios que para mí sostiene el arte de la narración, es de que las mentiras tienen que ser soportadas por verdades. No hay mentiras en el aire, sino que cuando uno miente al escribir, al imaginar, el trasfondo, la base, tiene que ser real. Por eso, la pareja de la princesa y el peluquero que se escapan hacia Bucarest, se escapan en tren, pero antes de subirlos a un tren, yo me puse a investigar, pasé muchos días investigando sobre las redes ferroviarias en Rumanía. Cuándo se construyeron las primeras líneas ferroviarias en Rumanía, quién las construyó, a dónde iban, siguiendo un mapa el trazo de estas líneas ferroviarias, y hasta que no comprobé que se podía ir desde la cercanía de Siret hasta Bucarest en tren, no me decidí a usar el tren como forma de... Como un vehículo. Como ¿no? vehículo. Algo que también a mí me fascina de tu novela es su sensorialidad. Uno percibe los olores del taller del escultor de caballos. Uno siente el olor de la trementina, uno siente el olor de los barnices. La erudición que tú despliegas cada vez que te refieres a los colores, a las tierras, a las mezclas. También en la novela los personajes van a las boticas, buscan fórmulas magistrales, venenos a veces, y en cada uno de esos episodios el lector tiene la posibilidad de deleitarse, no encuentro palabra más clara, sobre
esos espacios de erudición absolutamente deslumbrantes en los cuales abres el apetito y la curiosidad hacia unos saberes que uno no esperaba encontrarse. Es decir, para mí, y mira que en casa estamos familiarizados con los colores y las tierras, pero es que de pronto tú allí haces un despliegue fastuoso. Yo no he podido dejar de pensar en el perfume de Susskind, por ejemplo. Ha habido momentos en tu novela en los que yo he pensado, estoy leyendo algo que me transporta al mundo de Susskind en el perfume, o al mundo de Como agua para chocolate, en lo que tiene estrictamente de sensorial de Esquivel, ¿no? Entonces, esta sensualidad de tu novela, que yo, por ejemplo, en Sara también la encuentro y en otras novelas tuyas, pero esta apuesta por la sensualidad a mí me ha parecido ya deslumbrante en esta novela del Caballo Dorado. ¿Cómo has trabajado eso? Bueno, yo creo que hay que partir de algo que para mí es esencial en la narración, y es de que la literatura se ocupa de los detalles, no de lo general, ¿no? Es decir, si yo digo que se trata de este barbero que era aficionado a esculpir caballos y él mismo los pintaba, y él experimentaba con los colores. Entonces, eso yo lo puedo contar como lo estoy contando aquí en 2 o 3 líneas. Es decir, el barbero aficionado a los colores sabía mezclar los colores y pintaba los caballos de distintos colores. Me parece que eso se resuelve en 5 líneas. Lo importante está en meter al lector dentro del mundo de lo que es la fabricación de los colores, y para eso hay que entrar en los detalles. Y también hay que hacer un trabajo de investigación muy profundo, porque no es un tiempo en que los colores se compraban en tubos, como hoy va uno a una tienda y compra tubos del color que quiera, sino que había que fabricarlos, ¿no? Con distintos elementos naturales, tierras, vegetales, y entonces la novela está concebida, la estructura de la novela está concebida como, vamos a ver, la novela se trata de un carrusel, ¿no? Al fin y al cabo es la historia de un carrusel, y la novela está concebida como un carrusel que está armado por piezas. Vamos a traducir al español peninsular, un tío vivo. Es la historia de un tío vivo que en el caso del habla en América Latina decimos un carrusel, los caballitos, Pues, ¿no? yo he estado buscando un término neutro que me entendiera, porque en Nicaragua decimos los caballitos. Claro, caballitos. Que Igual que en Lima, los vamos a caballos, los los caballitos. caballitos, ¿no? Tiene que girar, es una novela que está compuesta por piezas y tiene que ser capaz de girar. Entonces, un carrusel está formado por las piezas que no se ven y por los adornos que esconden lo que no se debe ver, que son los biombos, las cenefas, las máscaras, todo lo que está por fuera, ¿no? Entonces hay que componer esta máquina para que pueda girar. Pero, por ejemplo, también hay momentos en tu novela en la que aparecen sombrereros, aparecen joyeros, y de pronto Sergio entra en esos detalles y termina uno sabiendo de joyería y termina uno sabiendo de los sombreros y de la moda en París en comienzos del siglo. Yo te agradezco de una forma absolutamente entusiasta que de pronto hayas abierto como espacios independientes dentro de tu novela para descubrirnos saberes, detalles tan sofisticados, tan exquisitos, que se convierten en pequeños festines que no te quitan el apetito, pero te van abriendo un hambre espantosa de saber más cosas de esos elementos. Por eso yo te agradezco esa sensualidad. He visto sensualidad en novelas anteriores tuyas, pero aquí me ha parecido una cosa absolutamente exuberante. Y me pregunto, y aquí atiendo a todo esto que nos decía Raquel hace un momento, hablemos también de política. Cuando Mario Vargas Llosa era candidato a la presidencia del Perú, que perdió también, como tu concurso de declamación, él se refugiaba en la poesía de Góngora. Para Mario Vargas Llosa,
la poesía de Góngora era una forma de entrar en un universo más o menos perfecto, donde poder olvidarse de estas cosas ingratas de la vida política. ¿En El Caballo Dorado te ha ocurrido algo así? ¿Una novela de fantasía, una novela de ensoñación enorme? ¿Ha sido como un refugio que tú has construido? Sé que estabas en Princeton también cuando la preparabas. ¿Ha sido tu poesía de Góngora? ¿Ha sido un espacio especial? Bueno, yo creo que, vamos a ver, yo terminé esta novela, porque eso es un trabajo de muchos años. Yo comencé esta novela hace 6, 8 años, la abandoné. Generalmente a mí me ocurre que me pongo a trabajar en un proyecto de novela y de repente me encuentro con una pared que no puedo traspasar, y entonces la abandono y me dedico a otra cosa. Y en algún momento sé que esa pared va a caer, ¿no? Pero hay que tener esa paciencia, ¿no? Entonces, quizá el incentivo para mí fue la situación personal, política en que yo me encontraba. Es decir, yo en el año comienza una anormalidad muy profunda en mi vida a partir del año 2018, ¿no? Después de la felicidad que para mí significó recibir el anuncio de que había ganado el premio Cervantes. Cuando yo vengo a recibir el premio Cervantes en abril del 2018, coincide con el inicio de una gran masacre en Nicaragua, represiva, una represión terrible que deja más de 400 jóvenes muertos. Y entonces esta coincidencia comienza a marcarme muy profundamente, hasta que, arrastrado por todos estos acontecimientos, en el año 2021 yo ya no puedo regresar al país. Yo me fui a los Estados Unidos a una revisión médica y me di cuenta que si yo regresaba me iban a meter preso. Y cuando estaba por salir mi novela Tongolele no sabía bailar, que trataba directamente sobre estos acontecimientos que comenzaron en abril del 2018, que trataba sobre la naturaleza del régimen, esta naturaleza extraña que tiene el régimen en Nicaragua, esotérica, mágica. Y cuando la novela salió, yo sabía que esto iba a tener consecuencias, y la primera consecuencia fue que el libro fue prohibido en Nicaragua, e inmediatamente que fue prohibido, vino una orden de detención contra mí por delitos inventados, ¿no? Y ya no regresé. Me vine a España a presentar, yo estaba en Costa Rica esperando a ver qué pasaba, y me vine a España a presentar la novela Tongolele, y aquí ya me quedé a partir de entonces, ¿no? Porque el año pasado me despojaron de la ciudadanía nicaragüense, ¿no? Y ya me quedé desterrado y despatriado, ¿no? Entonces, en estas circunstancias, el reto de un escritor es qué voy a escribir. Porque si yo cedo a la tentación, digamos, de escribir una novela denunciando todo lo que está pasando, una novela combativa, me parece que estoy equivocando la función que la literatura tiene, ¿no? Es decir, como consecuencia la literatura denuncia, pero cuando la literatura se impone como motivo de denunciar, no funciona. La literatura no es un instrumento político per se. Es decir, para una denuncia hay que escribir un artículo de prensa, hay que escribir un manifiesto, lo que sea, pero la novela no sirve para eso. La novela es un universo de libertad plena, donde el escritor tiene que resolver los problemas que le demanda el libro.
en sí mismo, como artefacto literario, como construcción literaria. Y yo me impuse la tarea de demostrar mi libertad de escritor yéndome a un tema como este, que no tenía nada que ver con la realidad que yo estaba viviendo, y demostrarme que yo podía ser escritor en cualquier circunstancia. Es decir, que un libro yo lo podía escribir en mi estudio en Nicaragua, de la casa que había tenido que abandonar, dejando todo como estaba. Mis hijas se encargaron de recoger todos mis libros y guardarlos. Una biblioteca tan grande como la tuya que veo ahora. Y demostrarme a mí mismo que puedo escribir en el pequeño cubículo que tengo ahora en Madrid con mi computadora. Es decir, uno solo se traslada del lugar cuando es escritor. Yo creo que mi gran desgracia sería si yo fuera un exiliado y un expatriado que no tuviera nada que ver con la literatura. Entonces sí, yo sentiría el peso de la desgracia sobre mí, de sentirme como descabezado. Pero la literatura es mi cabeza, la literatura es mi razón de existir, mi razón de ser, y por lo tanto puedo ser escritor en Madrid y puedo ser escritor en Nicaragua, y yo quería demostrarlo con esta novela. Y fíjate, Sergio, que aunque tú estás diciendo que efectivamente no querías escribir una novela que fuese una denuncia política, hay una clave política en El Caballo Dorado, y me gustaría mencionar 3 novelas latinoamericanas que creo que dialogan de maravilla con El Caballo Dorado. Una de ellas sería La historia secreta de Costaguana, de Juan Gabriel Vázquez. Otra podría ser Bomarzo, de Múgica Lainez. Otra podría ser El sueño del Celta, de Mario Vargas Llosa. Incluso 100 años de soledad, donde probablemente en ninguna de ellas la intencionalidad política es manifiesta, es explícita, pero de fondo hay una trama que no deja de ser política, y que en el caso del Caballo Dorado yo la encuentro, tú me corregirás, cuando de pronto todo termina en Nicaragua, y donde advertimos la caída también de un régimen, y a la vez la naturaleza como esperpéntica de todo lo que está ocurriendo, encima con esa ruina de princesa que es renca, que es coja, que en fin, que ahí hay un desideratum que me parece que puede también tener una lectura política. No te lo habrías propuesto como un objetivo, pero ahí está. Bueno, en la medida en que la literatura es un reflejo de la realidad, ¿no? Es decir, vamos a ver, la imaginación es una emanación de la realidad. Es como un vapor que sube de la realidad, ¿no? Un vapor iluminado que sube de la realidad. Lo demás sería fantasía. La fantasía no tiene asidero. Es decir, yo creo que fantasía ni siquiera Walt Disney, ¿no? Porque en las historias de Walt Disney, que parecen tan inocentes, cuando uno se va a la historia de Bambi, el venadito, le han asesinado a la madre. Y ya está cancelado Bambi, ¿eh? Ya lo han ¿Y por qué quitado. está cancelado? Porque muere la mamá. O sea, Bambi no voltee, es una cosa que ya... Así, no ya, sabía eso. ya lo han bueno, quitado. Bueno, yo no creo en las cancelaciones, así que no hay inocencia, ¿no? en la literatura, todo refleja de alguna manera la realidad. Y la historia de Nicaragua es tan recurrente que si aparece un episodio de el derrocamiento de un gobierno, una dictadura militar, es porque esa ha sido una repetición constante en la historia de Nicaragua, ¿no? Donde los gobiernos democráticos han sido muy excepcionales, casi inexistentes, ¿no? Y la constante han sido las dictaduras. Eso está en la realidad. Y si yo hablo de Nicaragua, siempre voy a ver, aunque me vaya 2 siglos atrás, o me vaya a la conquista, Claro. me vaya al primer gobernador que fue don Pedro Arias de Ávila, me voy a encontrar con la misma imagen, ¿no? Pues también, sin salir de la novela, me han encantado los homenajes a los amigos, los homenajes a Martín Caparrós, los homenajes a Gonzalo Celorio, a Juan Gabriel Vázquez, que de pronto uno está leyendo y se encuentra con un personaje que se llama Gonzalo Celorio, otro personaje que escribe sobre un individuo del mundo esotérico francés, Martín Caparrós. Uno se encuentra a Juan Gabriel Vázquez, y sobre todo, lo más conmovedor, uno se encuentra a tu abuelo, ¿no? Entonces a mí me gustaría
porque sé que tú querías, y él te quería mucho, García Márquez, que siempre presumía de uno escribe para que lo quieran más. Y entonces yo he visto ese cariño tuyo también en la novela, los homenajes a los amigos muy especiales y a tu abuelo, a quien le has dedicado además un libro de cuentos en su momento que apareció en México, en Cali Arena. Entonces, me gustaría que también hablaras de cómo en tu oficio de escritura, así como hay espacio para la reflexión política, hay espacio para la erudición, hay espacio para de pronto crear universos coherentes y autónomos, también hay un espacio para el cariño y la amistad. No sé si sobre esto podrías también añadir algo. Para estos mí, homenajes, ¿no? A los... ese es un juego, ¿no? Pero son entrañables, ¿no? Un juego de involucrar a los amigos como personajes. Una vez que he escrito la novela, comienzo a cambiar los nombres que les tenía asignados y comienzo a poner nombres de los amigos. Quizás es una broma íntima, porque quien no conoce a mi amigo no sabe que está ahí metido dentro de la novela, ¿no? Es parte lúdica. No, es algo en lo que yo creo profundamente, porque de hecho, bueno, García Márquez en 100 años de soledad, ya cuando uno empieza a escarbar, encuentra con que muchos personajes se corresponden con personas de su entorno, ¿no? El sabio catalán, por ejemplo, ¿no? Era un librero y periodista. Pero hay un personaje que es un personaje real, histórico, que tú le das además un protagonismo que me parece maravilloso, porque luego le cierras el libro hablando de Julio Sedano, que me parece que la forma como lo encardinas dentro de la trama es también magistral, y no sé si podrías, para abrir el apetito de nuestros amigos que nos acompañan, muéstrales una mijita de Julio Sedano. Bueno, Julio Sedano era un mexicano que se encontró Rubén Darío en París y lo nombró su secretario. Era un tipo muy peculiar. De acuerdo con todas las referencias que yo he podido reunir de él, y él tenía un parecido físico muy grande con Maximiliano de Austria, que fue emperador de México. Si uno ve los retratos de Sedano, la verdad es que se parece mucho. Y de repente él alguien inventó que él era hijo ilegítimo de Maximiliano de Austria, hijo de Maximiliano y de una indígena mexicana. Y esa historia circula en todos los mentideros de la historia, ¿no? Y este es el personaje, ¿no?, que yo introduzco dentro de la novela. Él fue secretario de Rubén Darío, y yo cierro la novela con él porque él se encuentra en determinado momento con mi personaje, con la princesa, llega a casarse con la princesa, y al final, y no voy a hacer ningún spoiler, él muere fusilado. En la Primera Guerra Mundial es capturado por las autoridades francesas acusado de espía de los alemanes. Y yo me encontré con el proceso de la corte militar que juzga a Sedano. Y lo que hice fue intervenir las actas del Consejo Militar, traducirlas del francés, e intervenirlas, cambiarlas y insertarlas como el epílogo de la novela, porque lo curioso es de que Sedano lo fusilan por mentiroso, no por traidor, porque él le vendía secretos falsos a los alemanes. Él inventaba visitas que hacía a la fábrica de armas, a las bases militares, y todos esos documentos actuaron en su contra. Se reunía con los alemanes, les entregaba los informes falsos, les pagaban por eso. Y entonces a él realmente
Y su proceso fue opacado porque se dio en los mismos meses del proceso de la Mata Hari. El proceso famoso en los periódicos fue el de la Mata Hari, que era una bailarina famosa, una mujer con muchas influencias. Y el proceso de Sedano pues no fue tan famoso, pero pagó con la vida. Entonces yo cierro la novela con la transcripción del proceso militar y con la narración de su muerte. Cuando uno lee El caballo dorado y se encuentra con este personaje Sedano y uno piensa, ¿será otra invención de Sergio Ramírez o será un personaje real? Ahora sabemos que es un personaje real porque además en el epílogo todo esto aparece, pero claro, a lo largo de la novela hay momentos como, y este es parte del homenaje a Gonzalo Celorio, gran escritor mexicano, director de la Academia Mexicana de la Lengua, y dice Sergio, al capitán Celorio le fascinaban los huevos de hormiga, llamados escamoles, y los gusanos de maguey, platos extravagantes que el general Celaya veía pasar frente a sus ojos con disimulada repugnancia. Sergio es autor de libros, además, de gastronomía centroamericana, y yo leía esto, por supuesto conozco a Gonzalo, me estaba riendo, conozco tus libros de gastronomía, he probado hasta las hormigas culonas de Colombia y estos escamoles y yo la verdad es que estaba riéndome y al mismo tiempo pensaba las mezclas extraordinarias que haces de estos conocimientos que el lector no familiarizado, el lector peninsular, europeo, con estas cosas puede tomar como esas invenciones. Esta es la parte Macondo 100 años de soledad del Caballo Dorado. Que no son invenciones, ¿no? No, por supuesto, pero el lector lo ve. Yo escribí un libro que se llama A la mesa con Rubén Darío, que es sobre la relación de Rubén Darío con la cocina. Y se publicó en México. Y después de la presentación del libro en México, una edición muy hermosa que desgraciadamente solo circuló en México, con ilustraciones muy lindas. Y después de la presentación del libro, el presentador era el dueño de un restaurante de comida mexicana, y fuimos a comer a su restaurante. No, pero llega es poquito. En el menú él tenía gusano, obviamente, gusano de maguey, hormigas, escamoles, chapulines, que son estos insectos que se comen las cosechas. Sí. Y alacranes. Es decir, el plato estrella del menú eran alacranes. Y yo me interesé mucho sobre los alacranes como plato, ¿no? Y él me dijo que el secreto del culinario de los alacranes es de que los congelaban vivos. Y los mantenían vivos en el congelador hasta que los iban a freír. O sea, casi como las langostas que hay que... Exactamente, sí. Cuando vayamos a México te invito a comer alacranes. Por favor, estoy muy interesado. De hecho, yo quiero recordar, aquí en España también se ha comido insectos, pero se ha perdido la memoria de esto, ¿no? Ahora en España hay mucho miedo a la cucaracha, pero ustedes deben saber que en el Siglo de Oro la cucaracha aparece en las novelas picarescas como la gamba del pobre. Y ya no digo más, porque si la cucaracha era la gamba del pobre, pues sería algo muy sabroso. Una de las pocas palabras que ha pasado del español al inglés, cockroach, viene de cucaracha. Antes de pasarle al público la posibilidad de hacer preguntas, yo tengo una curiosidad, Sergio, en la importancia de los peluqueros en tu novela. Porque aparte de este peluquero que es escultor de caballos, el presidente de Nicaragua que huye por el golpe de Estado, le acompaña un séquito minúsculo
entre ellos su peluquero Dimas Caligari. Yo, por supuesto, me precipité a buscar a Dimas Caligari, dije, pues este debe ser otro personaje histórico, no lo encontré, pero me pareció muy divertido. Cantante de ópera. Cantante de ópera, pues me pareció divertidísimo. Ahí está la parte musical, porque tu sombrerero también es descendiente de otro músico, eso sí lo llegué a advertir, pero... Claro. Pero esto de los peluqueros me pareció un hallazgo divertidísimo, el dictador huyendo en compañía de su peluquero. Entonces, esta parte, digamos, estrambótica, que exagera todavía lo que es el disparate de unas dictaduras que son rocambolescas, ahí también encuentro yo una forma de hacer la crítica a lo que puede ser en este momento. Pero yo creo que eso no es tan arcaico, ¿no? No, no. Yo recuerdo cuando yo estaba en Nicaragua en funciones de gobierno, llegó un presidente latinoamericano, no voy a decir su nombre, de visita oficial. Estamos en confianza. En el avión presidencial y iba con su familia, ¿no? Un gran avión. Y entre el séquito iba un malabarista que era para divertir a los niños, que hacía malabares y payasadas, ¿no? Pero parte del séquito era un payaso. Mis amigos flamencos dirían, ¿cuál será su caché? Para llevar ahí al malabarista. Pues me encantaría que se sumaran a esta conversación y los invito, por favor, a que si alguien tuviera alguna pregunta que formularle a Sergio Ramírez, este sería el momento de poder conversar. Veo al profesor Camacho, por ejemplo, que estaría seguro muy interesado. Sospecho que tendremos algún micrófono en la sala de mano. Lo que no veo son las manos todavía. Aquí está el micrófono. Es este mismo. Perfecto. No sé si alguien quisiera formular una pregunta. Insisto que El Caballo Dorado es una novela extraordinaria y afuera tienen ejemplares que dedicará Sergio, pero este es el momento de cederles la palabra. No, no, por favor, al contrario, se enriquece con sus preguntas, allá tenemos una. Atrás una pregunta y luego le pasamos el micrófono. Señor Sergio, le quiero preguntar, ¿cómo es aficionar a la juventud por la lectura? Que parece que se lee poco la juventud. Es una pregunta clave esa. Yo tengo la sospecha de que siempre se ha leído poco. Y cada generación nueva nos quejamos de que se lee poco, pero yo creo que, claro, eso no es ninguna justificación. Yo creo que se debería leer más hoy en día que antes. Sobre todo porque hoy en día la lectura tiene un gran desafío y tiene competencias muy grandes, ¿no? Los lectores de novela en el siglo XIX eran muy numerosos cuando se empezaron a publicar novelas como negocio editorial y el gran público eran sobre todo las mujeres. Las lectoras de novela eran mujeres porque dentro de la estructura social la mujer es la que se quedaba en la casa y el marido salía a trabajar, entonces la que tenía tiempo de leer era la mujer de la naciente clase media, ¿no? Hoy en día la competencia de la lectura está no solo en las redes sociales, que son una amenaza terrible porque las redes sociales no fija conocimiento, sino que dispersa el conocimiento. Es un conocimiento instantáneo, una información instantánea, uno la deja y pasa a otra, todo está cambiando rápidamente. Sino que también la novela está siendo sustituida, las novelas de largo aliento están siendo sustituidas por las series de televisión, por las series de Netflix. Esa es otra gran competencia para el que quiere oír contar historias. Se las están contando visualmente. Y la otra cosa es cómo se forma el lector desde el aula escolar. Y yo siempre he pensado que para que un alumno le guste leer,
al primero que le debe gustar leer es al profesor. O a los padres. O a los padres de familia, porque la lectura no se puede enseñar de manera mecánica como tarea obligatoria. Eso es decir, el lunes me traen leído el Quijote, es absurdo. El Quijote tiene 1200 páginas, ¿no? Entonces, me parece que la mejor manera de enseñar a leer es convencer al lector en potencia que la lectura divierte, que la literatura es divertida, que puede hacer reír y que uno puede pasar un buen rato con un libro. Si no es así, no hay manera. Porque lo único que se va a encontrar es con el atemorizante tomo que a uno le mandan a leer en la escuela por obligación. Yo creo que si alguien si se enseñara a leer el Quijote por las partes más divertidas que tiene, me gustaría probar a leerle en voz alta con un estudiante o con unos estudiantes el episodio de cuando Don Quijote ordena que abran las jaulas de los leones que le llevan al rey por el camino, que a mí siempre me ha parecido que es para morirse de risa cuando todo el mundo sale corriendo por temor a los leones, ¿no? Encontrar la diversión a la lectura, eso me parece el atractivo que la lectura tiene, la lectura como un gusto, no como una obligación. Ojalá pudiera ser así, ¿no? Ahora hay que agregar que las mujeres ya están trabajando y son todavía las que más leen. O sea que hay que hacer hincapié en eso porque si no, no seríamos justos. Ahora, este es un país donde se lee, ¿no? Sí, claro que se podría leer más, pero cuando uno ve las estadísticas, de cada 10 libros que se imprimen en español, 5 se venden en España y los otros 5 en América Latina. Imagínense que esta es una desproporción tremenda. Hay que repartir los otros 5 entre un montón de países de América Latina y la mitad de los libros se venden en España, ¿no? Entonces, la proporción de lectura es alta. Yo me encuentro en los autobuses gente leyendo, que eso en América Latina no es posible. Encontrarse a alguien en un autobús que vaya leyendo un libro. Y esto, sí hay autobuses, porque a veces ni hay autobuses. Esa es otra cosa, ¿no? Porque no todo el mundo se sube en los autobuses. Ahora, hay que decir también que leyendo se liga, aunque sea mentira, ¿no? Pero por lo menos los que estamos aquí estamos leyendo y debemos colaborar con esta noticia. Aquí tenemos otra pregunta, por favor. Los descubridores... Funciona, está bien. Los descubridores llevaron a América Latina la lengua española o castellana, pero allí se ha enriquecido mucho más y hay palabras, términos, costumbres que no han vuelto en la misma manera a la lengua castellana en España. Está enriquecida una lengua que no sabemos si se devuelve al origen de la lengua española. ¿Hay mucho de América Latina aquí en España o hay más de España en América Latina? Bueno, yo lo que le diría es que el viaje de la lengua es un largo viaje. Es un largo viaje y en los largos viajes siempre van ocurriendo aventuras que enriquecen el viaje, ¿no? Es curioso porque, por ejemplo, los primeros asentamientos, las primeras colonias que se crean españolas en América es en el Caribe, en la Española, en la isla de la Española, que hoy es Santo Domingo, Haití, y en Cuba. Y antes de que se inicie la conquista de Centroamérica, de Panamá, que se hace por el Pacífico, después del descubrimiento del Pacífico, pasan por lo menos 30 años. Pasan por lo menos 30 años. Entonces, los conquistadores que llegan a Centroamérica ya traen un español donde el taíno, que es una lengua caribe, ya va incorporada. Y cuando el español llega a Nicaragua y llega a México con Hernán Cortés, ya recibe el idioma náhuatl. Y en Nicaragua ya se hablaba antes el chorotega. Y todo eso se va sumando.
se va sumando a la lengua, a la que es mi lengua, a la que yo hablo, que es una lengua que ya viene enriquecida por el árabe. De cada 10 palabras que yo hable en Nicaragua, algunas serán árabes y otras serán náhuatl, porque es una mezcla muy... y otros vendrán del inglés, porque Nicaragua ha sido un país ocupado militarmente por los Estados Unidos y por lo tanto hay un sedimento del inglés que está metido en el idioma. En Nicaragua no decimos estacionar, sino parquear, pero es un anglicismo. Entonces todo este enriquecimiento del idioma se va dando en distintas regiones y como es una lengua tan vasta, se va enriqueciendo de distintas maneras. En el Río de la Plata, ¿cuál es un nutriente importante que tiene la lengua? El italiano, por la gran inmigración italiana. Todo el lunfardo que se habla en el Río de la Plata tiene muchísimo de italiano, ¿no? Y el inglés que se habla más allá de la frontera de los Estados Unidos, en los grandes asentamientos que hablan español en Texas, en California, ya es otro idioma con el inglés incorporado. Ahí no se dice mercado, sino marqueta. Entonces, es imposible controlar el crecimiento amorfo, distinto que la lengua tiene, porque la hablan tantos millones de personas. Y como es un viaje de ida y vuelta, porque ahora que hay en Madrid tantos latinoamericanos, por ejemplo, que como nunca ha habido latinoamericanos, pues habrá una influencia de vuelta que la lengua peninsular está recibiendo. Pero otros términos se quedaron estancados desde el siglo de oro. Yo recuerdo que entre los campesinos del pueblo donde yo nací, en las áreas rurales, la gente dice corrientemente: yo te vi de pasar. Te vi de pasar. Ese es puro siglo de oro. Es decir, es la lengua que se quedó represada, se quedó estancada allí y ya no se modernizó. Y es parte del idioma actual. Los arcaísmos son parte del idioma actual. Mientras le pasan el micrófono atrás, también ustedes deben saber que vienen las elecciones y todos hablamos catalán también. ¿Ah? Retrete es palabra catalana, peseta es palabra catalana, petar, muchos chicos dicen ahora lo petó es del pet, es catalán, con lo elemento divertido de que petón es beso en catalán y pet es pedo. Y esto es porque a algún escritor catalán se le ocurrió a comienzos del siglo XX hacer la broma de que un pet es un petón, y ha quedado ya en España lo de petar y al mismo tiempo el pet o petonet del beso en catalán. O sea que todos hablamos catalán, ya es una cosa. Allá al fondo, por favor. Sí, esta pregunta es para el Sergio Ramírez, también, bueno, ciudadano nicaragüense, ¿no? Porque independientemente de que le hayan quitado la carta de nacionalidad, usted es ciudadano nicaragüense y lo será siempre para nosotros, ¿no? Es si, dada la descomposición social e institucional que hay en Nicaragua, si vislumbra un horizonte muy oscuro a corto o medio plazo, si cree que la situación está tan complicada que difícilmente, por ejemplo, usted podrá volver a ser un ciudadano común y corriente, como lo era hasta hace pocos años. Pero yo tengo la ventaja de que yo leo la historia no como científico social, sino como novelista. Y en la novela todo es posible, ¿no? Yo no creo en la historia como una asociación de hechos ordenados, sino una explosión de hechos sorpresivos. Y la historia da muchas sorpresas. Y en los momentos de mayor pesadumbre o desesperanza hay cambios que uno no puede imaginar. Y los cambios se sostienen siempre con esperanza, ¿no? Yo sí estoy seguro, ¿no? Cualquiera que sea la edad que tenga hoy día, que volveré a Nicaragua, ¿no? No, nadie me puede quitar esa esperanza. Las manos. ¿Tú, Mercedes? Sí, Luis. Le quería preguntar, usted como escritor y novelista, ¿qué opinión le merece la ley que algunos estados de Estados Unidos han promulgado
prohibiendo cierto tipo de lectura y la publicación y retirando de las bibliotecas cierto tipo de lectura que en concreto, muy en concreto, todo, sobre todo el Estado de la Florida, todo lo que es literatura LGTBI. ¿Qué opinión le merece esa ley? Pues yo creo que obviamente es una ley retrógrada, es decir, las prohibiciones de libros o la censura de libros son siempre retrógradas. Yo creo que ahí domina, sobre todo en la sociedad de Estados Unidos, un espíritu puritano que viene desde el tiempo de los peregrinos de la Nueva Inglaterra, es decir, Estados Unidos fue fundada por puritanos. Y ese espíritu puritano siempre sigue, y es curioso, no solo en leyes como las de la Florida, donde el gobernador DeSantis es un hombre de la derecha más cerrada que se puede uno imaginar, intransigente, ¿no? Sino ahora lo que se llama la izquierda woke, que también ejerce otro tipo de censura. Es decir, este afán de querer corregir la historia, por ejemplo, ¿no? y que el devenir histórico se adapte a los conceptos de hoy día, me parece que también es una forma de querer cambiar la historia y la cultura. Sí, hoy en día, desde esta perspectiva de lo que se llama la cultura woke, pues si hay censura que se ejerce en el sentido de que si Mark Twain usa la palabra nigger, que hoy es ofensiva, pues hay que ir a corregir a Mark Twain. Sí. Quitar esa palabra y poner otra, eso es completamente absurdo. Es decir, ¿cómo se va a corregir a un clásico? Entonces, esta intolerancia, es decir, de imponer la ideología sobre la cultura, me parece que es un momento oscuro que estamos viviendo. Aquí, por favor, Mercedes de Pablos va a preguntar. No, te llega el micrófono, porque esto se está grabando, Mercedes. Ahí es verdad que es con streaming. Bueno, muchas gracias por una conversación tan hermosísima, Sergio y Fernando. Sergio que abandonó Alemania, tenía una carrera académica en Alemania para luchar por la democracia en su país, que ha vivido en Costa Rica, que da clase en Princeton. Se siente en la patria de su lengua ahora en España. Yo sé que es ciudadano español, lo acaban de recordar. Quiero saber si siente el cariño que le tienen sus compatriotas de lengua, que somos los españoles. Y luego, si me permite, Fernando, dos cositas más. Si después de terminar este libro, que llevaba ya algunos años, va a volver a la novela negra y al humor que tanto nos gusta, o en qué anda usted trajinando, y qué es lo último que está leyendo, Sergio. Vamos a ver, me voy a ordenar mi mente. Primero el cariño. En primer lugar, no creo que nunca se me pudo haber ocurrido venir a otro lugar, a vivir mi exilio a otro lugar mejor que España, ¿no? Realmente aquí mi mujer y yo nos hemos sentido más que acogidos, arropados, como decía Raquel ahora, esa palabra. Nos hemos sentido muy arropados y creo que no tenemos ninguna queja, al contrario, ¿no? Nos hemos sentido muy identificados con el país y la gente muy identificada con nosotros. En segundo lugar, sí, yo volveré a mi figura del inspector Morales cuando, como decimos en Nicaragua, coja agua a la nube, ¿no? Volveré a mi personaje y a explorar este tipo de novela negra que se conecta con la realidad política, que me parece que es un filón de mi obra para mí muy importante y muy querido. Y precisamente el libro que me traje para leer en el tren se llama La izquierda woke. Es este tema sobre el que estoy leyendo, ¿no?
Pues nos hemos pasado casi unos 15 minutos del tiempo que nos habíamos propuesto. Yo les quiero dar las gracias a todos ustedes por arropar a este nuevo ciudadano rinconense que ha venido para acompañarnos. Les quiero convocar para el sábado. Rinconeño, ¿no? Sí. Eso. Les quiero convocar para dentro de una semana que nos acompañará Sara Mesa, a quien le daremos el premio Factoría Creativa de las Letras Españolas en este caso. Y por supuesto, Sergio Ramírez estará fuera dedicando sus libros para todos ustedes, pero vamos a despedirlo antes con un gran Muchísimas gracias. aplauso. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Sergio, muchas gracias. Gracias, muchas gracias.